¿Ya estamos en vivo? Muy bien. Buenas noches a todos, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a Casa de Oración San Luis. Es con gran gozo que estoy el día de hoy yo aquí. Tengo gozo por compartir la palabra de Dios. Y bueno, pues ya se pueden dar cuenta que nuestro hermano Nico no estará con nosotros el día de hoy. Trae una dolencia en su garganta. Y pues desde aquí le mandamos un gran abrazo, un saludo. Y pues bueno, vamos a pedirle a Dios que obre en la salud de nuestro hermano. Lo vamos a pedir con mucha fe que se recupere pronto y que pueda estar de nueva cuenta compartiendo la palabra, que sabemos que es algo que ama hacer, que se apasiona y que lo hace con la mejor intención de compartir la palabra y también en base a la obediencia a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, le mandamos un gran saludo a Nico y a todos los que ya están conectados. Creo que ya estamos la mayoría aquí conectados y pues bueno, esperemos que se esté escuchando bien y pues vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Damos gracias a Dios como cada día que tenemos la oportunidad de estar transmitiendo por sus vidas y confío que todas las familias y miembros de nuestra amada iglesia estén descansando en la misericordia de nuestro Dios. Y bueno, ya como es de conocimiento de todos los que estamos en el grupo de WhatsApp, estamos ya trabajando en un plan de trabajo para que pronto podamos congregarnos y pues bueno, estaremos avisándoles por este medio y por mensaje o por alguna llamada y la invitación es a que si tienen alguna duda se pongan en contacto conmigo y pues bueno, creo que por todos es conocido que hay restricciones por parte del gobierno en cuanto a la manera en que tenemos que manejarnos en estos tiempos de pandemia y que lo que se busca con todas estas restricciones o recomendaciones es que no se propague el COVID-19. Sabemos que estas se han mantenido, creo que ya todos nos las sabemos, es la manera de estornudar, tener una sana distancia, el utilizar el gel, lavarse las manos y pues bueno, actualmente estamos atendiendo las indicaciones en cuanto a un semáforo que da la Secretaría de Salud. En San Luis Potosí estamos en color naranja. Eso ya permite que el 25% de la congregación pueda asistir, pero hay una serie de restricciones que ya estaremos informando y confío que de la mano de sus oraciones y de la misericordia de Dios podamos pronto pues tener aquí a más gente reunida para escuchar la palabra de Dios. Tenemos que dar testimonio, mis hermanos, siempre siendo ejemplo de prudencia. Y pues bueno, en la mañana les mandé un comunicado donde les compartí Colosenses 4, versículos de 2 al 6, que nos recuerda que tenemos que dedicar siempre tiempo a la oración y dar gracias a Dios. Dice el versículo 3, oren también por nosotros y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Cristo. Precisamente por anunciarlo estoy preso ahora. Pídanle a Dios que yo pueda explicar ese mensaje con toda claridad. Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Es algo que tenemos que hacer siempre, no solo en tiempos de pandemia, mis hermanos. Y dice, continúa el versículo diciendo, aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos, es decir, con todos los que son incrédulos. Hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe de contestar a cada uno. No habrá faltado quien se haya acercado a ti durante este tiempo y te haya preguntado si tienes miedo, en quién estás confiando. Y esos son los momentos en que nosotros, todos los que formamos la iglesia, tenemos que compartir de nuestra fe. Entonces, los animo a que estemos orando y dando gracias a Dios porque todo lo que Él permite en nuestras vidas es bueno. Ya sean estos tiempos de restricciones, tiempos de una mayor libertad o tiempos de enfermedad, todo está bajo el control del Señor. Él es tan grande que tiene control de todo lo que sucede en el universo y nada está fuera de su control. Vamos a continuar con la serie que nos ha estado compartiendo el hermano Nico.
La serie se llama Tu fe te ha salvado. Y el tema del día de hoy es el número 6, obediencia por fe. Tema número 6, obediencia por fe. Bueno, los invito a que abran su Biblia en Romanos capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 6. Romanos 1, versículos 1 al 6. Y les pido una disculpa porque ya estoy sude. Entonces, si me ven muy brilloso ahí en la cámara, no sé. No piensen que tengo calentura, está haciendo calor aquí. Romanos 1, del 1 al 6. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Aquí en el versículo nos dice, para la obediencia de fe, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Yo les pido que me acompañen a orar y como siempre vamos a pedir por las familias, por los jóvenes que el próximo sábado a las 11 de la mañana van a tener su reunión y con el favor de Dios va a ser una reunión presencial. Obviamente vamos a tener todas las medidas sanitarias para que ellos estén aquí reunidos y como decía al inicio, se evite cualquier propagación de este virus, ¿no? Entonces, les pido que me acompañen a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos con todo el corazón, Señor, que bendigas a las familias de nuestra iglesia, Señor, que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado de nosotros, Señor. Te damos gracias porque todas las familias de nuestra iglesia nos han comentado que están bien, Señor. Te damos gracias por tu cuidado, Señor, porque no ha faltado pan en nuestra mesa, Señor, porque tenemos trabajo, Señor, y te damos gracias y estamos muy contentos, Señor, porque tú has mostrado tu rostro en nuestras vidas, Señor. Tú nos has iluminado con tu amor, nos has dado un nuevo día de vida, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú has permitido hasta este momento, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por todas esas cosas que durante este día hemos hecho, Señor, algunas sin darnos cuenta, Señor, que te han ofendido, Señor. Te pedimos que traigas convicción de pecado a nuestras vidas, Señor, que podamos entender nuestra necesidad de ti, Señor, que no hay nada más importante en nuestro día a día que hacer tu voluntad, Señor, que podamos vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Yo te ruego que nos ayudes, Señor, para que cada vez más se levanten hombres y mujeres valientes, obedientes a tu palabra, Señor, que van en contra de todo lo que el mundo está buscando hacer, Señor, que es la desintegración de la familia, Señor. Nuevas generaciones están surgiendo en estos tiempos, Señor, que van en contra de todo lo que tú enseñas y ordenas, Señor. Nosotros hemos entendido que tu palabra es vida, Señor, y queremos apegarnos a ella con todo el corazón, Señor, obedecerla para hacer lo correcto de ti, Señor, por amor a tu santo nombre, Señor. Te pedimos por los jóvenes que se van a reunir el sábado, Señor. Te pedimos por Mario Castillo, Señor, que le des gracia y de nuevo, Señor, a él y a su esposa, y que en los jóvenes existe ese deseo de conocerse, de ser una iglesia juvenil que te busca, Señor, y que es valiente para defender tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ay, nanita. Pues bueno, en Romanos 1:1-6, que ya leímos, vemos cómo el apóstol Pablo, le está diciendo a los romanos que él fue escogido por el Señor Jesús para ser apóstol. Y bajo esta encomienda, él fue encomendado a anunciar el evangelio a los pueblos no judíos. Creo que está más que claro que los romanos eran gentiles, ¿verdad? No eran judíos. Y nosotros sabemos, porque la palabra lo enseña, que Pablo recibió esta gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versículos que leímos, Pablo le estaba mostrando a los romanos que ellos también fueron escogidos por Jesús para que fueran obedientes al evangelio de Jesús. Y lo mismo nos dice a nosotros el Señor Jesucristo.
Nosotros nacimos en México y la mayoría pues somos gentiles y estamos llamados a ser obedientes al Evangelio de Jesús. Por eso es que lo que significa obediencia a la fe, para los romanos y para nosotros es obedientes por amor de su nombre. Nosotros somos cristianos, nos identificamos por cristianos y hemos caído rendidos a sus pies por lo que Él hizo en la cruz, porque hemos entendido el gran amor derramado por parte de Dios, que entregó a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados. Ese amor, cuando lo hemos recibido y cuando lo hemos entendido, nos lleva a obedecer su palabra. Estos versículos que leímos nos llevan a entender algo muy importante. Esta serie que se ha estado desarrollando nos habla de la fe, y hasta este momento nuestro hermano nos ha venido enseñando lo que es la fe. Hemos entendido que la fe en Cristo implica creer a Jesús, confiar en Jesús, y el día de hoy vamos a ver la obediencia a Jesús. Si alguno de ustedes no ha escuchado la serie, la puede ver y descargar desde nuestro canal de YouTube y también a través de nuestra página de Facebook. ¿Cuántos de los que están aquí creen en Jesús? Por eso están aquí, ¿verdad? Les presumo que aquí tenemos público. Aquí están los servidores atendiendo la reunión y pues bueno. ¿Cuántos de ustedes confían en Jesús, mis hermanos? ¿Todos? Ahora, ¿cuántos obedecen a Jesús? Pues ahí vamos, ¿verdad? Nosotros creemos en Jesús para el perdón de pecados, confiamos en su obra perfecta que nos limpia de todo pecado, y eso, mis hermanos, nos lleva sí o sí a obedecer a Jesús. La manera en que nosotros amamos a Jesús se demuestra en la manera en que lo obedecemos cada día más. En los 12 más anteriores, nuestro hermano Nico nos habló de creer y confiar en Jesús. Y hoy vamos a hablar de obedecer a Jesús. Yo les pido que pongan toda su atención en esto porque es importante. Y aunque puede parecer contradictorio pensar en que Dios nos ha revelado que somos salvos por fe y no por el cumplimiento de las obras de la ley, y cómo a lo largo de la palabra también Dios nos sigue hablando de la obediencia a la ley. Eso en muchas personas genera un poquito de confusión, porque sabemos que estamos en la gracia, ¿verdad? Y la ley ahí está, pero la ley está ahí para mostrarnos lo grandioso y lo majestuoso de la gracia. ¿Somos salvos por fe? ¿O somos salvos por cumplir la ley? Somos salvos por fe, ¿verdad? Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y si hoy vamos a hablar de la obediencia por fe, tenemos que tener en claro que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que analizarla, tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, abrazarla y obedecerla por fe y, como leíamos al principio, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recordar lo que nos enseñó nuestro hermano Nico cuando estudiamos a Noé. ¿Por qué Noé obedeció a Jehová? Vamos a Hebreos 11, del 6 al 7. Hebreos 11, del 6 al 7. Cuando llegues ahí me dices amén. Y ahorita aquí sí los puedo esperar. Amén. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y en Génesis 6:22 nos dice la palabra, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y yo te pregunto, hermano, ¿nosotros qué nivel de obediencia tenemos que mostrar al Señor? ¿Una obediencia a medias o una obediencia total? Nosotros somos cristianos, nos decimos cristianos, y en Jesucristo tenemos el ejemplo de un hombre obediente, ¿verdad? La palabra nos enseña que Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte en la cruz. Nosotros así tenemos que obedecer a Dios, nuestros hermanos, todo lo que Dios nos mande. ¿Qué Dios te ha mandado? Y creo que es importante aclarar que no
no es un tema así que tiene que ser muy espiritual, ¿verdad? De que baje un ángel del cielo y te diga, hermano, tienes que hacer esto, ¿verdad? Bueno, tu nombre, ¿no? Tienes que hacer esto. O sea, todo lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es bueno para nosotros. Si la palabra de Dios le dice a los esposos que traten a su mujer como vaso más frágil, ¿qué tienen que hacer? Tratarla como vaso más frágil. Y si la palabra de Dios le dice a las mujeres que se sujeten a la autoridad de su marido, ¿qué tienen que hacer? Sujetarse, ¿verdad? ¿Qué le dice a los jóvenes, a los niños? Que honren a su padre y a su madre, ¿verdad? Entonces, todo lo que encontramos en la palabra de Dios es bueno para nosotros. Por tanto, todo aquel que condiciona la obediencia a la palabra demuestra su falta de fe. ¿Sí? Mucha gente condiciona la obediencia a la palabra de Dios. Mucha gente le pide a Dios cosas y condiciona su obediencia al mismo Señor. Hasta que no me des esto, Señor, voy a hacer lo otro, ¿no? O cuando hay problemas, la naturaleza que todavía hay en nosotros de pecado, busca justificarse y busca condicionar la obediencia hasta que el otro cambie. ¿Sí? Todo aquel que no obedece la palabra de Dios debe hacer un alto en el camino y examinar pues su vida en general. Porque si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos demostrando que no hemos tenido fe, que no hemos puesto nuestra confianza en el Señor. La palabra de Dios está llena de historias de hombres y mujeres de fe que nos permiten aprender y obedecer. Y la Biblia nos enseña historias de hombres de fe que fallaron terriblemente, pero que al fallar reconocen su pecado a Dios y claman a Él por misericordia. Entonces, sin importar cuántas veces hayamos pecado, hayamos fallado a Dios o no le hayamos obedecido, tenemos que tener la fe suficiente para entender que Él nos perdona de nuestras faltas, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros los confesamos, ¿verdad? No es bueno quedarnos callados delante de Dios, porque Él todo lo sabe. Noé fue obediente por fe, es decir, fue obediente porque creyó y confió en el Señor. Él confió en Jehová. Él no cumplió nada, no nada más por cumplir un mandato por temor a un castigo, ¿sí? En esos tiempos, como ya nos lo enseñó Nico, y bueno, nos enseña la palabra, no había lluvia. Entonces, cuando él empieza a construir un arca, todo el mundo le decía que estaba loco, ¿verdad? Y ahí vemos el nivel de obediencia que nosotros tenemos que tener, porque Dios le dijo que lo hiciera, él creyó y confió en el Señor, y no lo hizo nada más por el temor de que iba a venir el gran diluvio. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué nosotros tenemos que seguir siendo obedientes a Dios? Porque es bueno para nuestra vida. ¿Estamos o queremos ser obedientes a Dios porque tenemos temor a un castigo eterno, entiéndase el infierno? Para todos nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, el infierno pues ya no nos causa temor, ¿a poco no? Porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor y sabemos que por su obra en la cruz nosotros estaremos por toda la eternidad con Él. Nosotros tenemos que ser obedientes porque creemos y confiamos en Jesús, porque hemos entendido que Él nos amó de la manera más perfecta, más increíble posible, y como nadie más nos podrá amar jamás. ¿Verdad que sí? Nadie más te ama de la manera en que Jesús te ama. Él te ama de la manera, pues es indescriptible el entender o describir el amor que Él ha mostrado por nosotros. Por eso nosotros estudiamos su palabra y buscamos obedecerle. Acompáñame, hermano, al Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 3, Juan 3, del 16 al 18. Este versículo que todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor conocemos. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en 1 de Juan 4, 16, 19, si quieres te espero. 1 de Juan 4, 16 al 19. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo demostramos nuestro amor al Señor? A través de la obediencia, ¿verdad? ¿Cómo le demostramos que le amamos porque Él nos amó primero? Nosotros debemos de esforzarnos en hacerlo conforme a la palabra de Dios. Porque si nosotros no lo hacemos de esta manera, en obediencia a su palabra, corremos el grave peligro de caer en una religión, inclusive de crear nuestra propia religión, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo, donde se suspendieron las reuniones, yo he visto artículos y he escuchado comentarios de que, pues de gente que piensa, de pastores, que ya que se empieza a permitir el regreso a las iglesias, tal vez mucha gente no regrese. Tal vez para mucha gente es más fácil ya quedarse con una transmisión, ¿no? Y ahí medio escucharla y luego a lo mejor después volverla a escuchar ya con más cuidado. Y entonces nosotros tenemos que obedecer a toda la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que no debemos dejar de congregarnos. En estos tiempos lo hemos hecho de una manera virtual. Mucho del trabajo de la iglesia se ha hecho a la distancia, pero gracias a Dios hemos visto cómo Dios en su misericordia ha permitido que todos sigamos buscando del Señor, ¿verdad? Y ha acercado todos los medios y los recursos para que sigamos conociéndole. Y yo sé que todas las enseñanzas que se han compartido han sido de bendición, y en el perfecto control y amor del Señor, Él siempre tiene palabra para ministrar nuestros corazones en la manera en que necesitamos. Entonces tenemos que obedecerle porque Él nos amó primero, y tenemos que obedecerle conforme a lo que dice su palabra, ¿sí? En Juan 15, de 9 al 10 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estos versículos, Juan 15, 9 al 10, refuerzan lo que hemos estado enseñando hasta este momento, ¿sí? Aquí el Señor nos dice, o sea, el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Y nos dice, si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. ¿Sale? Aquí es donde tenemos que llegar a este pensamiento. Si el mandamiento más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo mostramos nosotros el amor al prójimo? También lo tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Acompáñame a Romanos capítulo 2, versículos 10 al 13. Romanos 2, 10 al 13. ¿Ya llegaron? Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora vamos a Romanos 13:8. Romanos 13:8.
¿Ya llegaron? Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Les voy a leer a continuación los comentarios que Agustín de Hipona hace a este texto que acabamos de leer. Dijo, el cumplimiento de la ley es por amor, porque si amas a tu prójimo, no adulterarás con su esposa. Si amas a tu prójimo, no lo matarás. Si amas a tu prójimo, no le robarás sus cosas. Si amas a tu prójimo, no levantarás falso testimonio sobre él. Si amas a tu prójimo, no desearás los bienes de él. Por tanto, el pleno cumplimiento de la ley es el amor. Cuando al Señor Jesús le preguntaron cuál era el más grande mandamiento, dejó en claro que era amar al Señor por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y después el segundo y más grande, el grande mandamiento es amar al prójimo. ¿Cómo están las noticias a nuestro alrededor? Si te pones a verlo desde esta perspectiva, te das cuenta que es por falta de amor al prójimo, ¿verdad? Cuando alguien no se esfuerza lo suficiente. Nosotros vivimos en una sociedad que nos permite desarrollarnos en base a nuestras capacidades, a nuestro conocimiento y a nuestro esfuerzo, ¿verdad? Tú puedes tener un trabajo honrado y en base a tu dedicación, a tu esfuerzo, ir prosperando en ese trabajo, ir aumentando tu salario y a lo mejor tus nombramientos, y puede llegar un momento en que el Señor te bendice con cosas materiales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la gente que te ve que vas esforzándote y te empieza a envidiar y llega algún momento a robarte tus cosas, ¿verdad? Y hay gente que inclusive te roba hasta un lapicero, ¿verdad? O sea, en las oficinas así de repente te puede pasar que te roban tu lapicero, te roban tu contenedor del café, porque no aman al prójimo, porque piensan en el yo, ¿sí? Si amaran a su prójimo, respetarían al prójimo y no le robarían sus cosas, ¿sí? Podemos concluir con todo esto que hemos leído hasta este momento, que la fe implica obediencia y somos obedientes por fe. En los versículos que leímos al inicio, a esto se refieren las palabras de Pablo cuando dijo para la obediencia a la fe. De este modo también nosotros podemos entender la diferencia entre la ley y la gracia, y que si nosotros estamos en la gracia, nuestras obras deben ser mayores a las de la ley. Y de esta manera se cumple lo que dice la palabra en Jeremías 31, versículos 31 al 33. Te pido que me acompañes a Jeremías 31, versículos 31 al 33. Con lo que hemos estudiado hasta este momento, creo que de aquí vamos a salir con más ganas de amar al prójimo, ¿verdad? ¿Sí están convencidos de eso o no? Jeremías 31, 31, 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí estamos viendo el antiguo pacto y la antigua ley. También estamos viendo el nuevo pacto y la nueva ley. En resumen, estos versículos de Jeremías 31, versículos 31 al 33, nos muestran la ley y la gracia. Claramente nosotros podemos descubrir que la gracia es superior a la ley, y eso es superior porque Cristo dio todo por amor a nosotros. Por esa razón, nuestra obediencia tiene que ser por fe a su nombre. Nosotros debemos dar todo por amor a Dios, ¿verdad? Creo que los que están aquí presentes el día de hoy son servidores. ¿Por qué sirven a las demás personas en la iglesia?
por amor al prójimo, por amor a su nombre primeramente, ¿verdad? Y después por amor al prójimo. Porque ¿qué beneficio tiene? ¿Verdad? O sea, implica sacrificio, implica tiempo, esfuerzo, trasladarse, y muchas veces, o sea, a veces ha habido casos, ¿no?, donde hay muestras de ingratitud o a veces nos lastiman, pero el servir a Dios es por amor a su nombre, ¿verdad? Y así, eso lo tenemos que llevar a todas las áreas de nuestras vidas. A la vida en familia, a la vida con nuestros hijos, a la vida en nuestro trabajo. Tenemos que ser ejemplo de amor al prójimo y ejemplo de servicio en todas las áreas de nuestra vida. La palabra nos dice que al que mucho se le da, mucho se le exige. ¿Qué te ha dado el Señor a ti? Todo. En Jesucristo te ha dado todo, ¿verdad? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada. Entonces, teniendo todo eso en mente, nosotros, si hemos recibido todo en Jesús, tenemos que dar todo, toda nuestra vida en servicio al Señor, en amor al prójimo, ¿verdad? Tal vez muchos de los que escuchan ya tienen el deseo de servir al Señor en la iglesia y se están preparando. Muchos más tal vez no han entendido que el servicio al Señor se demuestra en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos los que estamos predicando allá afuera, con nuestra vida, con nuestro testimonio. En estos tiempos de incertidumbre, mucha gente se ha acercado a nosotros y nos ha hecho preguntas, ¿verdad? En ocasiones esas preguntas también nos han puesto a pensar, ¿verdad?, a meditar y a estudiar para dar una respuesta conforme a la palabra de Dios. Entonces tenemos que prepararnos y estar dispuestos a dar todo por amor también, ¿verdad? Como cristianos tenemos que seguir los pasos del Señor y ser ejemplo de obediencia como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver a continuación dos ejemplos en la Escritura. Acompáñame a Mateo 5, versículos 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Como que ya se pasó el calor. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En la ley, para que fuera adulterio, ¿qué tenía que haber? Contacto físico, ¿verdad? Y en la gracia nos dice que con solo mirar con deseo a una mujer, ya es adulterio. ¿La gracia que nos dio? A Cristo, ¿verdad? Por medio de la gracia hemos recibido la salvación a través de Jesucristo. Y aquí vemos cómo se cumple lo que decíamos hace unos momentos. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Y eso lo enseñó Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que tener ese nivel de exigencia en nuestra vida, ese nivel de santidad, ¿sí? Tenemos que cuidar lo que vemos, lo que decimos, lo que pensamos, porque estamos conociendo al Señor y sabemos que para Él no hay nada oculto, que Él escudriña nuestros corazones y sabe lo que hay en nuestros corazones. ¿Estás dispuesto a ese nivel de exigencia? Sí, ¿verdad? Creo que los que ya hemos conocido al Señor y estamos sirviéndole, hemos caminado ya en la fe y tenemos una fe que va madurando, sabemos que no hay vuelta atrás, ¿verdad? O sea, el amor tan perfecto de nuestro Señor nos llega a verlo como lo mejor. Y aunque haya intentos del mundo de hacernos voltear la mirada, y que tal vez en algún momento trastabillamos, pero si tenemos nuestra confianza en Jesucristo, sí o sí vamos a seguir en ese camino hasta el último día de nuestras vidas. Y ese nivel de exigencia lo tenemos que tener nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa convicción de la exigencia por todo lo que se nos ha dado en Cristo Jesús. Vamos a Mateo 5, 43 y 47, por favor. Mateo 5, 43, 47. Recuerden que estamos viendo dos ejemplos de cómo al darte más se te exige más.
Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? En la ley era amor al prójimo y aborrecer a tus enemigos. Y en la gracia es amar a tus enemigos. ¿Sí estamos haciendo eso nosotros? ¿Sí? ¿Oras por tus enemigos? ¿Bendices a los que te maldicen, a los que te persiguen? ¿Sí? Pues gloria a Dios. Estoy seguro que donde tú estés parado, está siendo de bendición para todos, ¿verdad? Y eso glorifica a Dios. Y esa es una muestra del amor a su nombre, ¿verdad? Que estamos siendo obedientes. Ya para terminar, vamos a esta última escritura, Efesios 2, versículos 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. ¿Ya llegaron? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al inicio decíamos que está la ley y está la gracia, ¿verdad? Estos versículos de Efesios nos aclaran que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, y no es algo que surja de nosotros, porque no hay nadie que busque a Dios, ¿verdad? La fe a nuestras vidas llegó porque alguien nos predicó del Evangelio, porque alguien de manera constante nos estuvo hablando de quién era Jesús, qué había hecho en la cruz, y durante muchos años a lo mejor estuvimos rechazando ese mensaje, pero Dios trató con nosotros, con nuestro corazón, con nuestras vidas, y nos mostró a su Hijo en toda su plenitud, en toda su majestad, y llegó un momento en que doblamos nuestras rodillas y entregamos nuestra vida a Él. Entonces, todos los que hemos experimentado esto, sabemos que no es por nada que nosotros podamos haber hecho o podamos hacer para alcanzar la salvación. Y la palabra nos lo enseña. Además de esto, de Efesios, nos lo enseña en otras partes de la Escritura. Y al final del versículo 9 nos dice que es para que nadie se gloríe, ¿verdad? Tristemente, y lo hemos dicho y se ha mencionado muchas veces aquí, hay gente que va en pos de hombres que buscan gloriarse, buscan la gloria para ellos. Un verdadero siervo de Dios no busca la gloria para sí mismo. Un verdadero hijo de Dios busca la gloria para el Señor. ¿Sí? Al llegar a la salvación por fe, como les decía hace unos momentos, sí o sí vamos a llegar a las obras. Pero esas obras no son para salvación, esas obras son por amor a su nombre. Son obras que, como nos dice en el versículo 10, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas y buscamos obedecerle, Él nos va a llevar al camino por donde quiere que andemos. ¿Sí? Creo que todos podríamos, de los que estamos aquí, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo Él nos ha llevado por un camino que jamás pensamos, ¿verdad? Si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos? ¿Verdad? Yo creo que muchos ya estaríamos muertos, ¿verdad? Por las cosas tan malas que hacíamos, porque aquí hay de los muy malos pecadores, ¿verdad? Pero el Señor en su infinita misericordia nos alcanzó con su amor. Y ahora nos tiene en un camino donde le estamos sirviendo y en obediencia a su amor buscamos mostrar ese amor a todas aquellas personas que llegan a este lugar. Queremos abrazarlos. Digo, ahorita en estos tiempos no podemos, ¿verdad? Pero buscamos tener contacto con nuestra familia en la fe. Y es hermoso ver cómo
El Señor permite que nuestra relación como iglesia vaya creciendo de muchas maneras. Y por esa razón, las últimas 2 semanas yo les he pedido que busquemos el contactarnos con las demás personas, hablar con aquellos hermanos que sabemos que se congregan en este lugar y con los que no tenemos relación, ¿verdad? Hablarles, hermano, que siempre se siente allá atrás y no sabemos ni cómo se llama, pero ahí está en el grupo de WhatsApp. Y yo sé que muchos lo están haciendo y están buscando esa manera de integrarse como iglesia y dar cumplimiento al amor al prójimo, ¿verdad? El estar con nuestros hermanos en paz. Efesios 2, 8 al 10 nos muestra que las obras de la ley eran una serie de ritos o de ordenanzas que servían para congraciarse con Dios. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento nos muestra de todo esto que el pueblo de Israel tenía que hacer para el perdón de los pecados. Estas obras que se hacían en el Antiguo Testamento también tenían que ver con los mandamientos. Y la palabra es clara, que ninguna obra de la ley puede salvarnos. El único que salva es Cristo. ¿Sí? Nosotros sabemos que la Biblia habla enteramente de Jesús. Jesús está en el Antiguo Testamento, de Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Él está ahí. Si tú escudriñas la palabra en Génesis, en Éxodo, vas a encontrar a Jesucristo. ¿Sí? Antes de que Él viniera a esta tierra y cumpliera su obra en la cruz, la ley estaba ahí, pero la fe era la que salvaba a la gente. Las buenas obras preparadas de antemano para que andemos en ella tiene que ver con los frutos espirituales del creyente. Esos que ya muchas veces los hemos estudiado, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza. Bueno, es el fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Mientras más obedezcamos a Dios, más maduros vamos a estar en la fe y más el carácter de Cristo se va a reflejar en nosotros. Mientras más obedezcas a Dios, más amor tendrás por los demás. Mientras más obedezcas a Dios, más gozo tendrás, ¿verdad? Sin importar que toda la semana comas frijoles, vas a estar gozoso, ¿sí? Sin importar que en este tiempo de pandemia y las noticias estén a la orden del día buscando sembrar terror en tu corazón y en tu mente, tú tendrás paz porque has confiado en Jesús, porque le estás obedeciendo y porque estás amando a tu prójimo. Y así la palabra nos enseña que contra el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza no hay ley. Nada se puede parar en contra de eso. Si nosotros crecemos espiritualmente, Dios obrará y nos dará gracia delante de los ojos de los demás. Y cada vez más gente le conocerá a través de nuestra vida en santidad. Todo esto que hemos dicho hasta este momento es importante entenderlo. Porque si no lo hacemos, nosotros podemos caer en la religiosidad. ¿Sí? Todo aquel que pone su vista en cosas que hacer, rituales, ordenanzas, de una secta religiosa o de inclusive lugares que se hacen llamar cristianos, están en peligro de apostasía. Todo aquel que no pone sus ojos en Jesucristo puede desviarse del camino hasta llegar a la apostasía. ¿Sí? Si caemos en una religiosidad, vamos a tratar de cumplir con una ley que no podemos cumplir. Y si empezamos a caminar por ese camino, va a llegar a nuestra vida frustración, tristeza, desencanto y muchas veces cansancio, agotamiento. Porque estamos intentando seguir a Cristo conforme a lo que establece la ley o el antiguo pacto. Y está a la orden del día el que nos volvamos unos hipócritas, fariseos y religiosos. Creo que esto es algo que hemos dicho de manera constante aquí en este lugar, ¿verdad? Y lo he platicado con algunos de ustedes, o sea, antes de que se viniera este tema de que suspendiéramos las reuniones, la oración constante aquí en la iglesia era dar gracias a Dios porque podíamos reunirnos de manera libre, ¿verdad? Y ahorita ya llevamos, ya perdí la cuenta, desde marzo creo, ¿no? Ya vamos para 4 meses sin reunirnos. Y ahorita esta es una reunión con la que ya tenemos aquí algunos hermanos y damos gracias a Dios por eso,
Eh, pero ha sido un tiempo que a todos nos ha movido, ¿verdad? Y el Señor es bueno porque permite esto para purificar a su iglesia, ¿verdad? Muchos, y lo decíamos de manera constante, muchos venían aquí, o sea, llegan a las iglesias de manera religiosa cada domingo. Y nosotros podíamos ver cómo cada domingo mucha gente había que llegaba tarde, que no le gustaba llegar a la alabanza, llegaba después de las ofrendas, gente que no traía a sus hijos con lo que tenían que traer, o sea, pero ya hasta parecía como de manera religiosa estarlo haciendo, ¿verdad? No llegar, hacer esto, hacer lo otro. Entonces, pongámonos a cuentas con Dios, mis hermanos. Siempre es, cada día que el Señor nos da de vida es una oportunidad para ponernos a cuentas con Él, ¿verdad? Pedirle que nos muestre qué hay en nuestro corazón, en nuestra mente y entregárselo a Él. Si nosotros entendemos que la ley de la fe nos da una nueva forma de vivir cuando lo obedecemos, entonces comenzamos a creer en el amor de Cristo, que es incondicional. ¿Tú sabes que el amor de Cristo para ti es incondicional? Y su amor es perfecto, es eterno y no cambia, ¿verdad? Dentro de lo que Él es, Él no cambia, ¿verdad? Él te ha aceptado como hijo y no va a cambiar. A pesar de que en ocasiones la reguemos, ¿verdad? O sea, a veces fallamos, todos. Pero hemos creído en su justicia, ¿sí? No depende de nosotros, no depende de nuestras obras, no depende de cuán buenos podamos o creamos ser. Somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Somos salvos porque su amor se derramó por todos. Jesús no hace acepción de personas, ¿verdad? Su sacrificio fue perfecto, el Señor lo declaró, fue consumado y no hay nada que nosotros podamos agregar o hacer para ser salvos. Entonces, pidamos a Dios que nos ayude a vivir una vida de obediencia por fe a su santo nombre. Porque no hay otro nombre, ¿verdad?, dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo es el que, y la persona de Jesucristo, su obra es la que puede traer salvación a nuestras vidas. Hemos aceptado o estamos caminando en este camino de la fe, pues mantengamos siempre nuestros ojos en Jesús, en que no hay otro camino, en que no hay otra cosa que pueda proclamarse como la verdad, más que la persona, la vida y la obra de Jesucristo. Si tú has aceptado eso en tu corazón, haz un compromiso el día de hoy para obedecer a Dios. Haz un compromiso con Él y pídele perdón, porque yo estoy seguro que todos en algún momento no hemos sido obedientes a su palabra. Cada vez que nos reunimos o cada vez que tenemos la oportunidad, cada vez que oramos, le damos gracias por su amor y su misericordia. Porque si no fuera por su amor y su misericordia no estaríamos aquí, ¿verdad? Si no fuera por su amor y su misericordia estaríamos condenados a una eternidad en el lago de fuego. Y el infierno es real, ¿verdad? Tenemos que predicar también que eso es real y que está ahí, y que al estar ahí no es porque Dios sea malo, sino porque Él es justo. Él es bueno. Y todos aquellos que han escuchado el mensaje, todos aquellos que han escuchado el Evangelio y lo han rechazado, cuando sean condenados y lanzados al lago de fuego, no va a ser por falta de amor de Dios. Dios es justo. Y cuando ellos sean arrojados a ese lago de fuego, va a ser para glorificar a Dios. La palabra es clara, nosotros la hemos creído y sabemos que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Muchos vamos a estar ahí y vamos a doblar nuestra rodilla para la gloria de Dios y estaremos después en su presencia, pero muchos no. Muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros familiares a los que les hemos predicado y que han rechazado el Evangelio, un día van a estar ahí y van a doblar su rodilla, pero ya no van a alcanzar la salvación. Y eso es lo que tenemos que predicar, hermanos, arrepentimiento y fe. Tenemos que... Yo creo que todos hemos escuchado que vida sola hay una, ¿verdad? Entonces aprovechémosla de manera eficiente. O sea, en estos tiempos toda nuestra vida cambió, ¿verdad? Nuestros horarios,
la manera en que comemos, ¿no? Todo ha cambiado. Pero lo que no debe de cambiar es nuestra vida, nuestro amor por el Señor, ¿verdad? Tal vez estás trabajando desde casa, tal vez dejaste de trabajar un tiempo, ahorita ya estás trabajando, pero lo que tiene que siempre llenar nuestros corazones de gozo es que Él nos ama, que Jesucristo murió en la cruz para nosotros y que todo lo que ha permitido en nuestras vidas es para su gloria, para que le amemos, y todo el trato que ha tenido con nosotros es porque Él es bueno y porque nos ama. No sabemos, a veces no entendemos por qué nos pasan cosas, no sabemos, no entendemos por qué, pero con el tiempo veremos el propósito. Y si no lo vemos en esta vida, cuando estemos con Él por toda la eternidad, será demostrado, expuesto ante nosotros por qué, ¿verdad? Y alabémosle porque tenemos esa promesa de estar con Él por toda la eternidad, y le alabaremos, le conoceremos, enjugará toda lágrima y estaremos en paz, gozándonos, alabándole, junto con todos los ángeles y con nuestros hermanos, cantando alabanzas y glorificando su santo nombre. Gloria solo a Dios, ¿verdad? No a los hombres, ni a los gobiernos, ni a nadie más. Solo Cristo salva, solo Cristo es Dios, solo en Él hay salvación, y pues predicamos que Él es bueno, que Él es misericordioso y que la salvación está ahí para todo aquel que le reconozca como lo que es el Hijo de Dios, que perdona los pecados. Entonces vamos a terminar con una oración, mis hermanos, y roguemos a Dios por la salud de Nico. Al principio no oramos por él, pero pues confiamos que Dios le va a ayudar con su garganta. Me dijo que estaba sufriendo con su garganta. Entonces pues vamos a orar por él y pues bueno, a dar gracias por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque nos has permitido compartir tu palabra, Señor, recordarnos cuánto nos has amado. Estudiamos tu palabra, Señor, y pues queremos rendirnos ante tus pies, Señor. Queremos bendecirte en esta hora, Señor, darte gracias por tantas bendiciones que tú nos has dado en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque hasta este día nos has guardado de todo mal, Señor, nos has guardado con salud. Te pedimos por todos aquellos hermanos que están sufriendo una enfermedad, a veces ligera, algunas otras más fuertes, dolencias en sus cuerpos, por alguna condición que traen allí, Señor, de tiempo atrás. Te pedimos en esta tarde por Nico, por su garganta, te pedimos que lo bendigas, que encuentre el tratamiento adecuado, Señor, la guía médica para tratar su dolor en su garganta, Señor. Te pedimos que también bendigas a su esposa y a toda su familia. Te damos gracias porque tú nos has permitido reunirnos el día de hoy, Señor, y te pedimos que todo lo que hablemos a continuación, Señor, para preparar un regreso a nuestra congregación, sea siempre en obediencia a tu palabra, Señor, con prudencia, con amor al prójimo, y sobre todo para que podamos reunirnos con nuestros hermanos y glorificarte, Señor. Cantar alabanzas a ti, Señor, exaltar tu nombre, Señor, y decirte que te amamos con todo el corazón, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor, demostrar nuestra fe, Señor. Sabemos que no es fácil caminar en obediencia, Señor, pero tú nos das la fe para hacerlo, Señor. A veces no es fácil amar a aquellos que buscan lo malo en nuestras vidas, Señor. A veces no es fácil amar a aquellos que quieren vernos derrotados, Señor, pero nosotros hemos puesto nuestros ojos en ti, Señor. Y sabemos que tú das fortalezas al que está cansado, y te pedimos que obres en nuestros corazones, Señor, y podamos crecer y madurar y poder llevar fruto agradable delante de ti, Señor. Una vida en obediencia, una vida en santidad, Señor, que glorifica tu nombre, Señor. Hombres, mujeres, jóvenes y niños que te conocen, que te aman, que te buscan y que no darán un paso atrás, Señor, por amor a tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos de la transmisión y que Dios les bendiga. Bye.